Pregunta número 9. La información que reposa en el archivo de India, referida en su exposición por Evo Morales, es una fuente primaria porque a. Permite la reevaluación científica de la ayuda prestada por Europa a América. B. Son documentos de la época que muestran la situación del fenómeno histórico. C. Contiene datos sobre las relaciones de dependencia reconstruidos por historiadores. Y D. Son análisis históricos documentados de la situación de extracción del oro. Aquí es importante comprender que en la información del texto como tal, los documentos son el punto de partida para el reclamo que hace Evo Morales. Evo Morales habla de que las actas de India de esa época de la colonia consignan la cantidad de oro y plata que salieron, 185 millones de kilos de oro y los 16 millones de plata, etcétera, etcétera, cualquiera sea esta cifra. ¿Para qué sirven esos documentos? Para el registro original en el texto son la base argumentativa con las cuales Evo Morales reclama. Entonces, la pregunta nos habla de por qué es una fuente primaria. Y es una fuente primaria no solamente porque sirve para argumentar, sino porque es una fuente propia de donde salió la información. A eso llamamos fuente primaria. La fuente secundaria son los comentarios que alguien hace sobre una información que se dio, o sea, una información indirecta. Miremos esta observación. ¿Con qué respuesta se puede asimilar? La opción D dice, son análisis históricos documentados de la situación de extracción del oro. Si fuera un análisis no sería una fuente primaria, sería secundaria porque está analizando una información, no presentándola de manera inicial y propia tal como se dio. Por lo tanto, la D no es correcta. C. Contiene datos sobre las relaciones de dependencia reconstruidos por historiadores. Si fueron reconstruidos, no es una fuente primaria, ya que la fuente primaria es la construcción original. B. Son documentos de la época que muestran la situación del fenómeno histórico. O A. Permite la reevaluación científica de la ayuda prestada por Europa a América. Entonces, dentro de estas dos opciones está la respuesta correcta. ¿Por qué no es la A? Porque la A dice, permite la reevaluación científica de la ayuda prestada por Europa a América. Si bien esto es cierto, porque es el sustento científico e histórico que tiene Evo Morales para hacerlo, no es una reevaluación como tal de la ayuda prestada, sino la ayuda prestada como tal. Entonces esa palabra reevaluación diría que ya no es una fuente primaria, porque la reevaluación la está colocando es Evo Morales, no el documento mismo. Y la B son documentos de la época que muestran la situación del fenómeno histórico, es decir, muestran el momento exacto y la cantidad de oro y plata que se sacó, y esa es la fuente que le sirve a Evo Morales para poder argumentar su postura discursiva en este texto que está presentado acá para plantear las preguntas. Por esa razón, la respuesta correcta para la pregunta número 9 es la opción B.